El sol de la mañana caía con una dulzura tibia sobre las montañas verdes de Michoacán, tiñendo el horizonte con tonos dorados que hacían brillar los campos aún cubiertos de rocío. El aire fresco llevaba el aroma de la tierra húmeda y del pan recién salido del horno, mientras el repicar de las campanas de la iglesia se expandía por el valle, anunciando la misa del domingo. Todo el pueblo parecía latir al mismo ritmo que ese sonido. Las mujeres ajustaban con cuidado sus rebozos antes de entrar al templo, los niños corrían riendo entre los puestos de fruta en la plaza y los hombres, reunidos junto al kiosco, hablaban del maíz, de las lluvias y de cómo el campo ese año prometía buena cosecha. Era un día cualquiera en apariencia, uno de esos domingos tranquilos que se repiten sin sobresaltos, pero ese amanecer traería consigo un recuerdo que quedaría grabado para siempre en la memoria de todos. Aquel día, entre la rutina sencilla del pueblo, apareció una figura que pronto sembraría curiosidad y desconfianza, el pastor Julián. Había llegado desde la bulliciosa Ciudad de México, con una voz grave y poderosa, cargada de un fuego interior que para algunos rozaba la soberbia. Desde el primer instante dejó claro que su forma de predicar no era como la de los sacerdotes del lugar. Su discurso era directo, enérgico, incluso agresivo. Algunos lo aplaudieron con entusiasmo, admirados por su seguridad, mientras otros lo miraban con recelo, sintiendo que sus palabras chocaban con la devoción tierna y tradicional que el pueblo rendía a la Virgen de Guadalupe. «Aquí no necesitamos ídolos, hermanos», exclamaba Julián, golpeando con fuerza la mesa de madera que hacía las veces de púlpito improvisado. «Solo Cristo salva, lo demás son supersticiones que los mantienen atados». Sus seguidores lo escuchaban con atención, unos asentían convencidos, otros cruzaban miradas incómodas sin saber si aplaudir o marcharse. Afuera, sobre las calles empedradas, se oían murmullos de quienes preferían mantenerse a distancia. Entre ellos estaba doña Carmen, una mujer de cabello gris y ojos serenos, conocida por su fe profunda en la Virgencita. Con un rosario entre los dedos, murmuraba con pesar: «No sabe lo que dice este hombre. La Virgen es madre de todos, y algún día él lo entenderá». Pero Julián no se detenía. Con tono burlón llegó a decir que las imágenes de la Virgen no eran más que pinturas vacías, trozos de yeso incapaces de escuchar o responder. Esas palabras se propagaron por el pueblo como fuego sobre pasto seco, desatando discusiones y tensiones en cada esquina. Algunos jóvenes lo admiraban por su valor, otros se escandalizaban ante la idea de que alguien pudiera mofarse de lo que para ellos era sagrado. Querido oyente, antes de continuar, suscríbete para no perderte esta historia que poco a poco irá revelando los secretos que escondió aquel domingo, porque lo que sucedió en este pequeño pueblo cambió para siempre la vida de todos. El contraste era evidente, mientras el pastor alzaba su voz con fuerza y desdén, las paredes de la antigua iglesia seguían cubiertas de flores frescas y velas encendidas, con la imagen de la Virgen de Guadalupe rodeada de listones de colores que brillaban como si respiraran luz. Para los habitantes, esa imagen no era un simple adorno, sino la presencia viva y amorosa de quien los había acompañado en las sequías, en las enfermedades, en los nacimientos y también en los funerales. Andrés, un muchacho de 22 años, observaba todo desde el umbral del templo. Sus padres eran católicos devotos, pero él no podía evitar sentir cierta intriga por las palabras del pastor. Y si tiene razón, o será solo un hombre buscando seguidores, pensaba en silencio, sintiendo su corazón dividido entre el respeto por la fe de su familia y la fascinación por la convicción de Julián. Cada sermón hacía crecer la tensión, que ya no era solo religiosa, sino una lucha entre la identidad, la historia y las raíces del pueblo. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sentían que algo se estaba rompiendo dentro de su comunidad. Mientras Julián seguía predicando con desafío, muchos corazones temblaban de miedo, otros ardían de rabia, y algunos, como el de Andrés, se debatían entre la duda y el deseo de hallar la verdad. Lo que nadie imaginaba era que, en medio de esa confrontación, algo más allá de lo humano estaba por irrumpir en su rutina. Algo que pondría a prueba la fe de todos, revelando que el cielo escuchaba cada palabra pronunciada con burla frente al altar.
En la plaza central, el aire se volvía espeso con el murmullo de la gente, más denso que el humo de los anafres donde las mujeres cocinaban tamales. El olor a masa recién cocida se mezclaba con el perfume de las flores que los vendedores ofrecían junto a la fuente. Pero ese domingo no era igual a los otros, el pueblo estaba dividido. En cada esquina se repetía el nombre del pastor Julián, unas veces con respeto, otras con indignación. Doña Carmen, con su rebozo azul marino y su paso firme, se acercó a un grupo de vecinas que murmuraban sobre lo sucedido. «Ese hombre no tiene derecho a hablar así de nuestra Virgencita», dijo apretando el rosario con fuerza. «La Virgen de Guadalupe es nuestra madre, y nadie en su sano juicio debería burlarse de ella». Una joven bajó la voz, casi en un susurro. «Pero, doña Carmen, algunos dicen que el pastor sabe mucho de la Biblia, que sus palabras tienen fuerza, quizá tenga razón». Los ojos de Carmen se iluminaron con una mezcla de ternura y firmeza. «Hijita, no confundas los gritos con la verdad. La fe no se mide por quien habla más fuerte, sino por quien ama con más corazón». En la cancha del barrio, los jóvenes jugaban un partido improvisado de fútbol. Entre ellos estaba Andrés, que pateaba el balón sin ánimo. Su amigo Sergio lo miró divertido. «Órale, Andrés, ¿qué te pasa? ¿Estás distraído o qué?» «No dejo de pensar en lo que dijo el pastor», respondió mientras corría tras la pelota. «¿Y si tiene razón, y si todo lo que creemos no es más que costumbre?» Sergio se encogió de hombros. «Mi mamá dice que es un charlatán, pero la neta, habla bonito, como si de verdad creyera en todo eso». El juego continuó, pero Andrés seguía ausente. Las palabras de Julián resonaban en su mente, y cada vez que miraba hacia la iglesia al final de la calle, sentía un tirón en el alma, como si algo dentro de él le recordara de dónde venía. Mientras tanto, dentro de la iglesia, Mateo, el joven sacristán, colocaba flores frente al altar. Miraba las velas titilar con una mezcla de preocupación y tristeza. Un anciano se le acercó despacio. «¿Y tú qué opinas de ese pastor, muchacho?» Mateo se secó el sudor de la frente y respondió con voz baja: «No lo sé, don Rafael. Lo escuché y habla con mucha pasión, pero cuando se burla de la Virgen, me duele aquí, en el pecho, como si insultara a mi propia madre». Don Rafael asintió con gravedad. «Eso mismo sentimos muchos, hijo. Por eso debemos mantenernos firmes». En el mercado, la tensión también se respiraba. Algunos vendedores ofrecían flores para la Virgen con más fervor que nunca, mientras otros murmuraban entre ellos sobre el nuevo predicador y su mensaje. El pueblo entero parecía al borde de algo grande, como si el aire mismo presintiera que la calma de Michoacán estaba a punto de romperse para siempre. El ambiente del pueblo se había tornado espeso, dividido en miradas y susurros que reemplazaban la alegría de los días anteriores. Lo que antes era un lugar lleno de risas y canciones se convirtió en un sitio cargado de desconfianza. Esa misma tarde, doña Carmen abrió las puertas de su casa para una reunión de oración. Varias mujeres acudieron con veladoras entre las manos, cubiertas con rebozos, sus rostros reflejaban preocupación pero también una fe inquebrantable. El murmullo de las oraciones llenaba el aire mientras el aroma a cera derretida se mezclaba con el del café recién colado. Entre rezos, una de ellas susurró con inquietud: «Dicen que el pastor planea un culto enorme la próxima semana, con música, bocinas y gente de otros pueblos». Carmen, sin perder la serenidad, apretó su rosario y respondió con voz suave pero firme: «Entonces nosotras rezaremos más fuerte, porque la Virgencita nunca abandona a sus hijos». Esas palabras quedaron flotando en el aire y fueron escuchadas por Andrés, que pasaba cerca de la casa. Se detuvo sin querer, atraído por el resplandor tembloroso de las velas que iluminaban la ventana. Sintió una calma extraña, como si algo dentro de él encontrara refugio en aquel sonido de oración. Sin embargo, su mente volvió a llenarse de la voz poderosa del pastor Julián, con su tono de certeza que no admitía dudas. Su corazón estaba dividido entre la paz de las oraciones y la fuerza del discurso. En el pueblo,
Cada conversación, cada gesto y hasta los silencios revelaban la fractura creciente. Nadie sabía aún hasta dónde llegaría esa tensión, pero todos presentían que algo estaba por quebrarse. Cuando llegó el día del nuevo culto, la expectación se podía sentir en el aire. La pequeña nave improvisada por Julián se llenó hasta el último rincón. Las bancas de madera crujían bajo el peso de la gente y muchos permanecían de pie en los pasillos. El olor del lugar era una mezcla de sudor, perfume barato y hojas secas que el viento traía desde la calle. Julián subió al frente con paso decidido, la Biblia en la mano y una sonrisa que parecía desafiar al mundo. Hermanos, hoy hablaremos de los falsos ídolos, dijo abriendo las escrituras con gesto teatral. Porque hay quienes se arrodillan ante imágenes hechas por manos humanas, creyendo que esos objetos pueden escuchar sus plegarias. Un murmullo recorrió el lugar. Algunos respondieron con asentimientos de aprobación, otros agacharon la cabeza, incómodos. Julián elevó la voz, haciendo vibrar las paredes. ¿Puede una pintura escuchar tus súplicas? ¿Puede una estatua de yeso obrar milagros? Hizo una pausa prolongada y sonrió con ironía. La llamada Virgen de Guadalupe no es más que un invento de los hombres. El silencio que siguió fue tan denso que se podía sentir en la piel. Algunos soltaron risas nerviosas, intentando disimular el miedo que les provocaba el atrevimiento del pastor. Otros, en cambio, contenían las lágrimas y la rabia. Desde la entrada, doña Carmen se puso de pie. Su rostro temblaba, pero su mirada era de fuego. «Cállese», gritó con la voz quebrada por la indignación. «La Virgencita no es un invento. Es madre, consuelo y guía. Usted no tiene derecho a burlarse de lo sagrado». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Julián no retrocedió, inclinó la cabeza con una mueca burlona y soltó una carcajada seca. «Mire, señora», respondió levantando la Biblia, «aquí está la verdad. No en cuadros ni en leyendas. Si quiere seguir engañada, hágalo, pero yo no permitiré que otros caigan en la misma trampa». Algunos aplaudieron, exaltados por la fuerza de sus palabras, mientras otros se persignaban en silencio, temerosos. Doña Carmen respiró hondo, conteniendo el llanto. «No se burla de mí, pastor. Se burla de la fe de un pueblo entero. Y le aseguro que el cielo lo escucha». Con el corazón latiendo con fuerza, salió de la capilla improvisada apretando su rosario hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Detrás de ella, algunos hombres comentaban en voz baja que aquello había sido demasiado. Andrés, desde la última fila, observó la escena con el alma revuelta. Admiraba la seguridad del pastor, pero ver a doña Carmen humillada le provocó un vacío que no sabía explicar. Recordó las tardes en que ella rezaba frente a la pequeña imagen de la Virgen, encendiendo velas con ternura y fe. ¿Será que ella está equivocada, o será este hombre quien ha perdido el respeto?, se preguntó sin hallar respuesta. El sermón siguió con tono más agresivo. Julián golpeaba el púlpito con la palma abierta, gritando, «Dejen de rezarle a imágenes, Cristo no comparte su gloria con nadie. Todo lo demás es engaño». Las palabras retumbaban como martillazos. Algunos, incapaces de soportar más, comenzaron a salir, cruzando miradas tristes y confundidas. Afuera, doña Carmen los esperaba, los ojos enrojecidos por las lágrimas. Cuando vio a Andrés, lo detuvo con suavidad del brazo. «Hijo, no te dejes confundir. Ese hombre habla con soberbia, no con amor, ¿no sientes cómo sus palabras hieren?». Andrés bajó la cabeza, dudando. «Sí, pero también parece creer con todo su corazón lo que dice». Ella respondió sin vacilar, «La seguridad no siempre viene de Dios. A veces la soberbia se disfraza de certeza». Esas palabras se le quedaron grabadas a Andrés, repitiéndose en su mente como un eco que no se apaga. Volvió a casa en silencio, con el alma dividida entre la duda y la tristeza. Un pueblo fragmentado, un pastor desafiando lo sagrado y una mujer que defendía con lágrimas la fe de toda su vida.
Esa noche, mientras el viento soplaba entre los tejados de teja roja y las luces del pueblo se iban apagando una a una, las dudas de Andrés se hicieron más pesadas. No sabía a quién creer, ni qué voz escuchar. Pero algo dentro de él le decía que aquello apenas comenzaba. La plaza del pueblo se transformó en un hervidero de discusiones. Bajo las sombras de los árboles, hombres y mujeres debatían con gestos airados y palabras duras. El murmullo del agua en la fuente se perdía entre las voces encendidas. «Ese pastor es valiente, dice lo que nadie se atreve a decir», exclamó un joven con sombrero de palma, golpeando la mesa donde jugaban dominó. Un anciano, de barba blanca y ojos cansados, respondió con gravedad: «No confundas valentía con insolencia. Predicar no es burlarse de lo que la gente guarda en el corazón». Las piezas del dominó chocaron con fuerza, como si en cada golpe se descargara la rabia contenida del pueblo. En el mercado, el ambiente también se había vuelto tenso. Entre los puestos de verduras y especias, las conversaciones giraban alrededor del mismo tema. Una vendedora de flores colocaba con cuidado ramos de rosas frente a una pequeña estampa de la Virgen. Otra mujer, con tono bajo, le dijo: «No deberías poner eso aquí. El pastor dice que esas imágenes son idolatría». La florista levantó la mirada, firme, y respondió sin miedo: «Si no te gusta, compra en otro lado. Estas flores son para ella, y mientras yo viva, aquí estarán». Sus palabras resonaron en el aire con la misma fuerza con la que las campanas del templo marcaban la hora, claras, firmes y llenas de fe. Las dos mujeres se miraron con una dureza que podía cortarse en el aire, y aunque la gente alrededor fingía no escuchar, nadie apartaba realmente la atención del enfrentamiento. El murmullo del mercado se apagó poco a poco, como si todos contuvieran el aliento. Mientras tanto, doña Carmen caminaba con paso firme por las calles empedradas, el rebozo apretado contra el pecho, con el rostro decidido y la fe encendida en los ojos. Había reunido a un grupo de mujeres devotas frente a la iglesia protestante donde el pastor Julián solía predicar. Sin una palabra de más, colocaron sus veladoras en el suelo, encendieron las mechas y comenzaron a rezar el rosario con una fuerza que estremecía. El murmullo de sus oraciones se elevaba al cielo, mezclándose con el canto lejano de los pájaros y el eco apagado de las conversaciones que se iban desvaneciendo ante aquella escena. «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores», repetían una y otra vez, aferrando los rosarios como si fueran escudos invisibles que las protegían del desprecio. La noticia no tardó en recorrer el pueblo como un viento encendido. Algunos decían que Carmen había levantado una resistencia espiritual, otros susurraban que su acto solo traería más división. Para muchos, sin embargo, su valor era una muestra viva de fe, una respuesta silenciosa al desafío del pastor. Andrés, que regresaba del campo con las manos cubiertas de tierra y el rostro empapado de sudor, se detuvo al verlas. Su corazón dio un vuelco. Jamás había presenciado tanta fuerza en un rezo, tanta unidad en aquellas voces que parecían querer proteger con sus palabras algo mucho más profundo que una imagen, su identidad. Se acercó un poco más y el sonido de las letanías le recorrió el cuerpo como una corriente eléctrica. A su lado, un vecino murmuró con voz grave: «Ese pastor no sabe lo que despertó. Aquí la Virgen no es una estatua, es parte de nuestra vida». Andrés sintió algo dentro de sí removerse. La duda seguía clavada en su pecho, pero lo que veía frente a sus ojos tenía una verdad que no necesitaba explicación. Esa fe sencilla, esa devoción de las mujeres, le parecía más real que cualquier sermón. Esa noche, la inquietud no lo dejó en paz. Durante la cena, sentado junto a su madre y su hermana menor, el tema inevitable salió a flote. «Mamá», dijo, mirando el plato sin comer, «¿y si el pastor tiene razón? ¿Y si estamos adorando algo que no debemos?». Su madre detuvo la cuchara en el aire y lo miró con una mezcla de sorpresa y tristeza. «Hijo, no hables así. La Virgencita siempre ha estado con nosotros. Cuando tu padre enfermó, fue a ella a quien le pedimos y se sanó. Cuando naciste, te ofrecimos a sus pies.
No son cuentos, Andrés. Son hechos de nuestra vida. La hermana menor intervino con una voz suave, casi un susurro. Yo siento paz cuando rezo. ¿Por qué alguien querría quitarnos eso? Andrés no supo qué responder. Bajó la mirada, sintiendo el peso de las palabras de su madre, pero también el eco de la voz del pastor resonando en su cabeza. Entre la tradición que lo había visto crecer y las ideas desafiantes de Julián, se sentía atrapado entre dos mundos que se repelían y se atraían al mismo tiempo. El pueblo entero respiraba esa tensión invisible. No era solo una cuestión de religión, era orgullo, identidad, costumbre, fe. Todos lo sentían, aunque pocos se atrevían a decirlo, algo estaba a punto de estallar. El domingo siguiente amaneció con un bullicio distinto, un aire extraño que se colaba por cada ventana. Desde temprano, los altavoces instalados por el pastor Julián retumbaban en toda la plaza. Su voz amplificada se extendía por las calles de piedra, alcanzando hasta las casas más alejadas. Algunos vecinos se asomaban con curiosidad, otros se tapaban los oídos, cansados de oírlo, pero nadie podía escapar de ese llamado. Hoy el Señor hablará con claridad, gritaba Julián. Hoy caerán las mentiras que por siglos han encadenado a este pueblo. La explanada frente a su iglesia improvisada se llenó de gente. Muchos acudían por convicción, otros por simple curiosidad, pero todos llevaban algo en el pecho, la necesidad de entender. El ambiente estaba cargado de expectación, denso, como si el aire mismo presintiera que una tormenta se aproximaba. Doña Carmen apareció entre la multitud, rodeada de varias mujeres que murmuraban oraciones. Caminaba despacio, con la frente en alto, el rebozo apretado sobre el corazón. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y enojo, una calma contenida que solo las almas fuertes pueden sostener. Sabía que el pastor no se detendría. Julián levantó la Biblia con un ademán dramático, su voz resonó como un trueno. ¿Hasta cuándo seguirán arrodillándose ante un pedazo de tela pintada? ¿Hasta cuándo creerán que una mujer inventada puede salvarlos? La Virgen de Guadalupe no es nada. Cristo no comparte su gloria con nadie. El murmullo que recorrió a la multitud fue como un trueno lejano que anunciaba tormenta. Algunos aplaudieron con fervor, gritando «Amén». Mientras otros, ofendidos hasta el alma, fruncían el ceño y comenzaban a discutir. El aire se volvió pesado, el sol caía implacable sobre las cabezas y el calor parecía hacer arder la piel. Fue entonces cuando doña Carmen, incapaz de contenerse más, se arrodilló en medio de todos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sacaba su rosario y comenzaba a rezar con voz temblorosa pero firme: Dios te salve, María, llena eres de gracia. Las mujeres que estaban con ella la siguieron, y en cuestión de segundos, el murmullo se convirtió en un coro poderoso que se alzó por encima de los gritos del pastor. Julián no se detuvo, al contrario, alzó aún más la voz, casi gritando. Eso es lo que les digo. Repiten palabras vacías como si fueran hechizos. La fe verdadera no necesita amuletos ni ídolos. Las oraciones y las prédicas chocaban como dos ríos furiosos que se encontraban en un mismo cauce. La gente no sabía a quién escuchar. Algunos jóvenes, con los ojos brillantes, se sentían inspirados por el valor del pastor, pero otros, al ver a Carmen hincada, con el rostro bañado en lágrimas, sentían que algo sagrado estaba siendo profanado. Andrés estaba allí, en medio del gentío, inmóvil. El sudor le corría por la frente, no solo por el calor sofocante, sino por la presión de lo que estaba viviendo. Su corazón latía con fuerza desbocada. Miraba al pastor y admiraba su convicción, pero cuando posaba los ojos en doña Carmen, sentía que ninguna palabra podría ser más verdadera que aquella fe sencilla que se arrodillaba sin miedo. ¿Cuál camino es el correcto?, se preguntaba, atrapado en un torbellino de dudas que lo consumía. Al caer la tarde, los cánticos se apagaron poco a poco y la multitud comenzó a dispersarse. Los rostros mostraban enojo, confusión o tristeza. Algunos hombres murmuraban que ya era suficiente, que no podían tolerar más ofensas, que quizás había llegado el momento de enfrentarse al pastor.
Otros defendían su derecho a predicar libremente. Doña Carmen regresó a su casa con pasos pesados, el alma dolida. Cerró la puerta, encendió una vela frente a la imagen de la Virgen y se arrodilló. Su voz temblaba cuando murmuró: «Madrecita, no dejes que nos quiten la fe». Afuera, el viento soplaba entre los tejados y el silencio del pueblo parecía guardar la respiración, esperando lo que estaba por venir. Las lágrimas corrían por las mejillas de doña Carmen, brillando con un fulgor trémulo bajo la luz temblorosa de una vela. Su voz se quebraba apenas, pero su fe permanecía firme. «Si este hombre habla con soberbia», susurró con el alma en vilo, «muéstranos un signo, Virgencita, para que el pueblo sepa dónde está la verdad». Afuera, el viento se colaba por las rendijas con una fuerza extraña, haciendo vibrar las ventanas, como si la misma naturaleza respondiera a su plegaria. En el interior de Carmen, algo ardía, una mezcla de dolor y esperanza. Sentía que el cielo no tardaría en manifestarse, porque las ofensas ya habían cruzado el límite. El pueblo, dividido y herido, aguardaba sin saberlo el inicio de un suceso que cambiaría sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, el aire del pueblo amaneció denso, casi irrespirable. Parecía que las palabras del pastor Julián habían dejado una herida abierta en el alma de todos. Por las calles resonaban voces alteradas, discusiones encendidas, murmullos que ardían como brasas bajo la calma aparente. El mercado, que antes era un rincón de risas, trueques y conversaciones amables, se había vuelto un campo de tensión. «Ese hombre no puede seguir insultando a la Virgen», exclamó don Manuel, un campesino curtido por el sol, con la mirada dura y el ceño fruncido. «Si las autoridades no lo paran, nosotros lo haremos». Algunos hombres asintieron con rabia contenida, los puños apretados, mientras otros guardaban silencio, temerosos de que un paso en falso desatara algo peor. Cuando doña Carmen se enteró de esas intenciones, sintió un nudo en el pecho. No podía permitir que la rabia cegara a su gente. Reunió a varios vecinos en su casa, donde el aroma del café recién hecho y el pan dulce se mezclaban con la preocupación del momento. Con voz serena pero firme, se dirigió a todos. «Hermanos, no podemos dejarnos arrastrar por el enojo. Si respondemos con violencia, seremos iguales a él. La Virgen no necesita machetes ni gritos para defenderse. Ella escucha, ella obra en silencio, y actúa cuando es su momento». Un joven, con el rostro inflamado por la ira, se levantó bruscamente. «Pero, doña Carmen, ¿hasta cuándo vamos a soportar? Se burla de nosotros, de nuestra fe, de lo que somos, ¿vamos a dejar que siga escupiéndonos en la cara?». Carmen lo miró con ternura y paciencia. «Hijo, la paciencia no es cobardía. Es confianza. Confianza en que Dios y nuestra Madre Santísima saben cómo defender a su pueblo mejor que nosotros». Sus palabras, dichas con calma y dolor, calaron en todos los presentes. Algunos bajaron la mirada, avergonzados, mientras otros apretaban los labios intentando sofocar la furia. Andrés escuchaba desde un rincón, con el alma dividida. Había visto el fuego del enojo en los ojos de los hombres, pero también había visto la fe viva y temblorosa en las lágrimas de Carmen. No sabía qué sentir, ni qué camino seguir. Cuando la reunión terminó, salió a la calle y caminó sin rumbo por los caminos empedrados, mientras el cielo se teñía de gris. El aire olía a tierra húmeda, presagio de tormenta. En la plaza encontró a su amigo Sergio, sentado en una banca, esperando. «¿Ya viste cómo está el pueblo?», dijo con tono preocupado. «Esto va a acabar mal, Andrés». Andrés se pasó una mano por el cabello y respondió con la voz baja. «No sé qué pensar. Julián habla con una fuerza, con una seguridad que hace dudar. Pero ver a Carmen llorando me duele. No quiero que terminemos peleando entre nosotros». Sergio suspiró profundamente. «Mi papá dice que a veces Dios permite pruebas para que el corazón elija. Tal vez esto sea una de esas». Esa idea se le quedó dando vueltas a Andrés, mientras miraba el cielo que empezaba a oscurecerse.
El clima parecía reflejar el alma del pueblo, cargado, tenso, al borde del estallido. Esa misma tarde, corrió el rumor de que algunos hombres estaban planeando encarar al pastor Julián. Nadie sabía si era solo una advertencia o si pensaban ir más allá. Las madres empezaron a llamar a sus hijos antes del anochecer, los ancianos cerraron las puertas con prisa y hasta los perros parecían ladrar con un tono distinto. En el ambiente se respiraba una sensación de presagio, como si todos supieran que algo estaba por suceder. En su cuarto, Andrés se miraba en el espejo. Sus ojos estaban rojos, no de cansancio, sino de la confusión que lo devoraba por dentro. ¿Qué es la verdad?, murmuró. ¿Qué camino debo seguir? Las imágenes se mezclaban en su mente, el rostro desafiante de Julián predicando con fuego en la voz y el de Carmen, hincada, rezando entre lágrimas. Dos mundos opuestos y él atrapado entre ambos. Mientras tanto, en su casa, doña Carmen se arrodillaba frente a la imagen de la Virgen. La vela encendida iluminaba su rostro cansado, marcando las sombras del esfuerzo y la fe. Su voz temblaba mientras murmuraba: Madrecita, protege a este pueblo. No permitas que la rabia nos consuma. Si este hombre no entiende, que sea el cielo quien le hable, no nosotros con violencia. Afuera, el viento soplaba por las calles desiertas, llevando hojas secas y murmullos de oración. Y aunque aún no se había derramado sangre, la tensión crecía como una tormenta a punto de romperse. La noche cayó con un silencio extraño. Ni los grillos se atrevían a cantar. Las nubes cubrían la luna y las calles permanecían sumidas en una oscuridad espesa, casi sagrada. En la casa del pastor Julián, el ambiente era inquietante. El hombre, acostumbrado a dormir tranquilo, comenzó a agitarse apenas cerró los ojos. En su sueño, una figura luminosa apareció frente a él. No decía nada, solo lo miraba, y su mirada lo atravesaba por completo, como si escudriñara hasta lo más profundo de su alma. Julián sintió las piernas temblar, la garganta seca, el corazón al borde del colapso. Quiso gritar, pero su voz no salió. La luz se hacía cada vez más intensa, cegadora, y tuvo que cubrirse el rostro. De pronto despertó sobresaltado, jadeando, empapado en sudor. Solo fue un mal sueño, murmuró con la respiración entrecortada. Solo eso. Pero su corazón seguía golpeando con fuerza, como si no creyera sus propias palabras. Caminó a oscuras por la habitación, intentando calmarse. Es cansancio, nada más, se dijo. Pero en el fondo de su alma, sabía que lo que había visto era mucho más que una simple pesadilla. Mientras tanto, en la iglesia católica, el joven sacristán Mateo terminaba de limpiar el altar. El aroma de las flores marchitas se mezclaba con el humo tenue de las velas. Se preparaba para cerrar cuando un sonido seco lo hizo detenerse. Algo se había movido entre las bancas. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz temblorosa. Nadie respondió. El silencio pesaba tanto que podía sentirse en el pecho. Mateo avanzó despacio, con los nervios a flor de piel. Entonces escuchó un suspiro, leve, casi humano. Tragó saliva y retrocedió, murmurando apenas: Virgencita, protégeme. Cuando abrió los ojos de nuevo, no vio a nadie, pero el miedo seguía clavado en su cuerpo. Cerró la iglesia apresuradamente y salió casi corriendo, con la sensación de que algo invisible lo seguía hasta la puerta. Esa misma noche, en otra casa del pueblo, doña Carmen seguía despierta. Sentada junto a la ventana, rezaba con el rosario entre los dedos, mirando el cielo cubierto de nubes oscuras. El viento soplaba con un silbido largo, y en medio de la quietud, parecía que el pueblo entero contenía el aliento, esperando el amanecer que tal vez traería una señal del cielo. Doña Carmen sentía un presentimiento que le erizaba la piel, una sensación profunda y extraña, como si algo grande, algo más allá de las simples discusiones y ofensas humanas, estuviera por suceder. Apretó el rosario entre las manos y con voz temblorosa, casi ahogada por la emoción, murmuró: Madrecita, ilumina a este pueblo.
no dejes que la soberbia nos consuma ni que el orgullo nos aparte de ti. Su voz se quebró, pero aún así sus labios continuaron rezando, cada palabra cargada de fe y dolor. Afuera, el viento soplaba con una fuerza inquietante, golpeando las ventanas y haciendo que las velas titilaran como si también rezaran con ella. Esa noche el aire estaba tan denso que parecía que el cielo entero contenía el aliento, esperando el momento de intervenir. En otro rincón del pueblo, Andrés se revolvía en su cama sin poder encontrar descanso. Cerraba los ojos y, aún así, dos imágenes se repetían una y otra vez en su mente. La figura imponente del pastor Julián golpeando el púlpito con los puños llenos de furia y la silueta de doña Carmen arrodillada frente a la Virgen, llorando con el alma deshecha. Su corazón ardía, partido entre la fe de su gente y la voz desafiante de aquel hombre que hablaba con tanta seguridad. ¿Qué camino debo tomar?, se preguntó mirando el techo oscuro. ¿A quién debo escuchar? Las preguntas quedaron suspendidas en la habitación, sin respuesta, flotando entre el ruido del viento que golpeaba las tejas con un gemido que parecía humano. Andrés sabía, en lo más hondo de su ser, que la duda no lo dejaría en paz hasta que algo sucediera, algo que diera fin a tanta confusión. Mientras tanto, en la casa del pastor, Julián trataba sin éxito de conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, la figura luminosa que lo había visitado en sueños regresaba. Sentía aquella mirada fija, profunda, imposible de esquivar. Su respiración se volvía agitada, el pecho le pesaba. Finalmente se levantó, encendió la lámpara, sirvió un vaso de agua y lo bebió de un trago, con manos temblorosas. Nada de esto importa, murmuró entre dientes, yo tengo la verdad, nadie más. Pero su voz sonó débil, insegura, como si ni él mismo se creyera sus palabras. Por primera vez desde su llegada, Julián sintió un temblor interno, una sombra de duda que intentó ahogar con orgullo. Esa noche, el silencio del pueblo era tan profundo que casi podía oírse el latido de la tierra. Todos, sin saberlo, compartían la misma sensación, la de estar siendo observados por algo invisible, algo que esperaba su momento para revelarse. El amanecer del domingo trajo consigo una calma engañosa. El cielo estaba despejado, el aire fresco, pero el corazón del pueblo seguía pesado, expectante. Desde temprano, hombres, mujeres y niños caminaban por las calles empedradas rumbo al templo improvisado del pastor Julián. Su voz ya resonaba por los altavoces colocados en la entrada, vibrando en las paredes de las casas, invitando a todos a presenciar lo que él anunciaba como el culto más importante de su vida. Andrés despertó antes del llamado de su madre, apenas probó un poco de atole y salió de casa con paso apresurado. Su corazón latía con fuerza, presintiendo que aquel día marcaría un antes y un después. A su alrededor, los vecinos murmuraban entre sí, algunos con indignación, otros con una curiosidad inquieta. Parecía como si una corriente invisible los empujara a todos hacia el mismo destino. Cuando Andrés llegó, la explanada frente al templo ya estaba repleta. El calor del sol se mezclaba con el olor a perfume barato, sudor y tierra levantada por los pasos. Julián se encontraba al frente, firme, con el rostro endurecido por una convicción casi violenta. La Biblia abierta descansaba sobre el púlpito, y sus ojos brillaban con un fuego que oscilaba entre la pasión y el desprecio. Hoy el Señor traerá luz a este pueblo, gritó golpeando la madera con la palma de la mano. Hoy se acabará la mentira que los mantiene de rodillas ante un ídolo inútil. Su voz tronó como un látigo. Parte del público respondió con aplausos y gritos de amén, mientras otros bajaron la cabeza, con el alma encogida. Doña Carmen estaba entre ellos, sentada en una de las últimas filas, sosteniendo su rosario tan fuerte que los dedos se le habían puesto blancos. Sus labios se movían sin descanso, recitando oraciones que apenas se distinguían entre el murmullo general. Ya no es un simple sermón, murmuró una mujer a su lado con preocupación. Esto es una provocación abierta. Andrés observaba todo desde el borde de la multitud, sin atreverse a moverse. La voz de Julián era potente, dura, casi hipnótica, cada palabra golpeaba con fuerza.
La Virgen de Guadalupe no los puede salvar, tronó con una sonrisa de ironía. Esa imagen no es más que una mentira vestida de santidad. Un murmullo se extendió entre los presentes, primero como un rumor débil, luego como un rugido creciente. Algunos hombres se levantaron, ofendidos. Otros se quedaron inmóviles, temiendo reaccionar. El aire se volvió espeso, pesado, difícil de respirar. En medio de la multitud, un niño pequeño miró a su madre y le preguntó con inocencia, ¿por qué grita contra la Virgen, mamá? Ella siempre me cuida. La mujer lo abrazó rápido, con el rostro pálido, y susurró, cállate, hijo, no quiero que nos oigan. Aquellas palabras sencillas, dichas con miedo, atravesaron el corazón de Andrés como una flecha. Por primera vez, la rabia se mezcló con su confusión. Quería creer, quería entender, pero el dolor de escuchar las burlas le era insoportable. Julián, viendo el desconcierto de su público, sonrió con altanería. No teman, hermanos, gritó alzando los brazos. Hoy caerán los velos de la mentira. Hoy este pueblo sabrá la verdad, aunque duela. Un silencio tenso se apoderó del lugar. Era como si todos contuvieran el aliento. Andrés apretó los dientes, incapaz de apartar la vista del pastor. Sentía que en ese instante algo se estaba rompiendo dentro de él. Doña Carmen, con el rostro bañado en lágrimas, levantó la vista al cielo. Su voz, quebrada pero firme, emergió de entre la multitud, Virgencita, protégenos. Su plegaria resonó en el aire como un eco divino. La tensión se hizo insoportable. Las miradas se cruzaban, el miedo se mezclaba con la indignación. Julián extendió los brazos con dramatismo, alzando la voz hasta casi gritar, hoy se derrumba la mentira de la Virgen de Guadalupe. Hoy proclamo ante todos que no hay madre, ni reina, ni intercesora, solo Cristo y nadie más. Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón de la gente. Un murmullo se transformó en gritos contenidos, en respiraciones agitadas. Y entonces, como si el cielo mismo hubiera escuchado, doña Carmen se puso de pie con un ímpetu que nadie esperaba. Su voz resonó clara, firme, con la fuerza de quien defiende su fe y su amor más profundo, respeta a nuestra Madre Santísima. El eco de su voz cortó el aire, marcando el instante exacto en que el destino del pueblo cambió para siempre. No eres nadie para burlarte de ella, exclamó Carmen con una fuerza que sorprendió hasta a los más valientes. La voz resonó en el templo como un trueno, y de inmediato un silencio brutal cayó sobre todos. Los murmullos se apagaron, los cuerpos quedaron inmóviles. Cientos de miradas se volvieron hacia ella. Carmen permanecía erguida, el rosario alzado entre sus manos temblorosas, el rostro firme y encendido por una mezcla de fe y coraje. Aunque su cuerpo parecía frágil, su espíritu irradiaba una fortaleza que nadie en el lugar podía ignorar. Julián la observó con una sonrisa que destilaba desprecio. Inclinó apenas la cabeza, burlón, y repitió con voz cargada de ironía, ¿tu Madre Santísima? No es más que un mito inventado para mantenerlos encadenados. ¿Acaso ese rosario que sostienes puede salvarte de la muerte? El aire se cortó de golpe. Nadie se atrevió a respirar. Algunos hombres dieron un paso adelante, con el rostro enrojecido por la indignación, listos para defenderla, pero Carmen los detuvo levantando la mano con calma. Su voz volvió a llenar el lugar, temblorosa pero firme, impregnada de una verdad que nacía del alma. No me burlo de ti, pastor, dijo, ni te falto al respeto, pero tú sí te burlas de aquello que nos da fuerza, de lo que nos sostiene día a día. Si de verdad buscas a Cristo, deberías saber que Él nunca se mofa de su madre. Un murmullo de aprobación, leve pero creciente, recorrió la multitud. El pastor Julián golpeó el púlpito con fuerza, tratando de imponer silencio. «Cállense», rugió. «Yo hablo con la autoridad de la palabra». Pero algo cambió en el ambiente. Un silencio extraño, denso, profundo, descendió sobre el templo como una neblina invisible. No era un silencio normal,
sino uno que parecía venir de un lugar más allá del entendimiento humano, como si el aire mismo se hubiera detenido, expectante. Los murmullos cesaron al instante. Los niños dejaron de llorar. Ni siquiera los perros del exterior ladraban ya. Todo se quedó quieto, suspendido. Andrés, desde su rincón, sintió un escalofrío recorrerle la espalda y sus manos comenzaron a sudar. Su corazón golpeaba con tanta fuerza que parecía querer salirle del pecho. ¿Qué está pasando?, susurró sin darse cuenta, con los ojos fijos en el altar. El ambiente era tan tenso que resultaba casi insoportable. Las miradas se cruzaban inquietas. La gente empezaba a sentirlo, algo invisible había entrado allí. Doña Carmen cayó de rodillas. Sin pronunciar palabra, comenzó a rezar con el rosario entre los dedos, y uno a uno, otros la imitaron. El suave murmullo de las oraciones se mezcló con la sensación de algo sagrado flotando en el aire. Julián también percibió el cambio, aunque quiso ocultarlo. Abrió la boca para hablar, pero su voz se quebró apenas comenzó a pronunciar palabra. «¿Ven?», dijo con esfuerzo, ya sin la fuerza de antes. Hasta el silencio los acusa. Pero nadie lo creyó. El pueblo entero sentía que lo que ocurría no era humano. El aire pesaba, se hacía difícil respirar, y muchos comenzaron a sudar frío. Andrés cerró los ojos un instante, intentando calmarse, y en esa oscuridad percibió una claridad extraña, como si una luz invisible tratara de abrirse paso dentro de él. Los abrió de golpe, jadeando, y vio que todos miraban en la misma dirección, el altar. La tensión llegó a su límite. Algo estaba a punto de suceder. Nadie sabía qué, pero todos lo presentían. Entonces, sin aviso, un resplandor comenzó a surgir detrás del altar. No era la luz de las velas ni el reflejo del sol colándose por una rendija. Era otra cosa. Una luz pura, viva, imposible de describir, que no parecía de este mundo. Se extendía lentamente, bañando todo con un fulgor que obligaba a entrecerrar los ojos. Los rostros se transformaron en máscaras de asombro. Algunos cayeron de rodillas sin pensarlo, otros se llevaron las manos al pecho, sintiendo como el corazón les latía con desesperación. Doña Carmen, con lágrimas cayéndole por las mejillas, susurró apenas audible: «Madre Santísima, gracias». Andrés sintió un nudo en la garganta, el calor se volvió sofocante, y un escalofrío le recorrió el cuerpo desde la nuca hasta los pies. Quiso decir algo, pero la voz no le salió. Solo podía mirar esa luz que crecía y crecía, hasta llenar el templo por completo. Y entonces, ocurrió lo inimaginable. Entre el resplandor comenzó a delinearse una figura. Al principio era solo una sombra brillante, una forma borrosa que parpadeaba dentro de la claridad. Pero poco a poco fue tomando forma. La silueta de un hombre alto, vestido con una túnica blanca que parecía hecha de la misma luz que lo rodeaba. Su cabello caía suavemente sobre los hombros, y su rostro irradiaba una paz tan profunda, tan pura, que solo al verlo se deshacía todo miedo. Un grito ahogado se escapó entre la multitud. Una mujer cayó de rodillas llorando. Un anciano se persignó una y otra vez, murmurando con voz temblorosa. Nadie tuvo que decirlo, todos lo entendieron al instante. Allí, frente al altar, estaba Jesús. Su presencia llenaba el lugar con una fuerza indescriptible. No hacía falta que hablara, bastaba su mirada. Era una mirada que lo penetraba todo, que desnudaba las culpas, que mostraba las verdades que cada quien llevaba escondidas. Pero junto a esa verdad, había una ternura inmensa, un amor tan puro que hacía llorar hasta a los más duros. Andrés sintió que todas sus dudas se disolvían. Todo lo que había temido, todo lo que no entendía, se aclaraba solo con mirar ese rostro. En cambio, el pastor Julián se quedó paralizado. Su boca se movía como intentando decir algo, pero no logró emitir ni un sonido. El sudor le empapaba la frente y su cuerpo temblaba. La Biblia entre sus manos parecía pesar toneladas.
El silencio se rompió con los sollozos de la multitud. Un coro espontáneo de gritos, oraciones y alabanzas llenó el aire. Una mujer alzó a su hijo hacia la luz, ofreciéndolo como si buscara su bendición. Un joven cayó de rodillas y comenzó a clamar perdón por sus pecados. El fervor se extendió como fuego. Doña Carmen, con la voz entrecortada, murmuraba: «Bendito sea tu santo nombre, gracias por no abandonar a tu pueblo». Los ojos de Jesús recorrieron el lugar. Nadie escapó a su mirada. Cada persona sintió que era vista como nunca antes, que su alma quedaba expuesta por completo. Pero en esa exposición no había condena, sino una compasión infinita. Julián intentó avanzar, quiso hablar, pero sus piernas no le respondieron. Su garganta se secó. Toda la seguridad con la que había gritado minutos antes desapareció, dejándolo vacío, vulnerable, frente a aquella presencia que no podía enfrentar. Andrés, temblando, se cubrió el rostro con las manos, mientras las lágrimas le caían sin control, consciente de que el cielo, esa noche, había decidido hablar. No podía creer lo que veía, aunque su mente tratara de negarlo. Su corazón, sin embargo, sabía la verdad: aquello no era un sueño, ni una visión engañosa, ni una fantasía nacida del fervor. Era real. Era él. Jesús estaba allí, tan presente como la vida misma, tan cercano que el aire se volvía sagrado a su alrededor. No necesitaba pronunciar palabra alguna. Su sola presencia bastaba para que todos comprendieran que el cielo se había abierto y que algo eterno, algo imposible de explicar, estaba ocurriendo en ese pequeño pueblo perdido entre las montañas de Michoacán. El ambiente se impregnó de una energía indescriptible, tan intensa que parecía vibrar en las paredes. Algunos lloraban con un llanto liberador, otros reían sin entender por qué, y muchos permanecían inmóviles, con la mirada perdida, incapaces de asimilar lo que sus ojos presenciaban. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Lo único que todos entendían con certeza era que, desde ese instante, nada volvería a ser igual. La luz que envolvía el altar seguía brillando, cálida, viva, abrazando la figura inmóvil de Jesús, que observaba en silencio, con la mirada serena de quien lo comprende todo. No necesitaba hablar, bastaba su sola existencia para conmover el alma más endurecida. Los sollozos se mezclaban con murmullos de súplica. Algunos gritaban entre lágrimas: «Perdónanos, Señor», mientras otros repetían con fervor: «Bendito seas». Nadie quedaba indiferente. Andrés, con las rodillas hundidas en el suelo y el rostro bañado en lágrimas, sentía que su pecho no podía contener el corazón. Una paz profunda lo envolvía, una sensación tan pura que las dudas que lo atormentaban desaparecieron en un instante. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, pero no eran de tristeza, sino de una alegría tan inmensa que lo hacía temblar. «Eres real», susurró apenas audible, «eres real». Doña Carmen también lloraba sin control. Se inclinaba una y otra vez, repitiendo con voz quebrada: «Gracias, Señor, gracias por escucharnos». A su lado, una mujer le tomó la mano y le dijo temblando: «Sabía que no estabas equivocada, Doña Carmen. Sabías que el cielo nos escuchaba». Los niños, confundidos pero contagiados por aquella emoción colectiva, se aferraban a sus madres. Algunos preguntaban con inocencia: «¿Es él, mamá? ¿Es Jesús?». Y las madres, entre lágrimas, respondían con ternura y temblor: «Sí, hijo, es él». El silencio iba y venía en oleadas. Cada mirada de Jesús se posaba en los corazones como un fuego purificador. Nadie podía escapar a ella. Hasta los más incrédulos, aquellos que habían ido por curiosidad o por burla, se derrumbaban, llorando sin poder contenerse, sintiendo que no había forma de ocultar nada ante aquella presencia que lo veía todo. El pastor Julián, en cambio, permanecía rígido. Las manos le temblaban. La Biblia que sostenía parecía escapársele de los dedos. Abrió la boca para hablar, pero de sus labios solo brotó un susurro ronco, ahogado: «Yo soy». Su voz se apagó.
Las palabras parecían haberse secado dentro de su garganta. Buscó con la mirada una salida, un rincón donde esconderse, pero los ojos de Jesús lo mantenían inmóvil, atrapado en un juicio silencioso que desnudaba su soberbia. Un hombre del pueblo, uno de los que siempre lo había defendido con fervor, rompió a llorar con desesperación, cubriéndose el rostro con ambas manos. «Perdónanos, Señor, no entendíamos, no veíamos». Su llanto fue el primero de muchos. Pronto, las lágrimas se propagaron como un río imparable. El suelo de la pequeña iglesia improvisada se transformó en un altar de arrepentimiento. Hombres y mujeres se arrodillaban, confesando en voz alta sus faltas, pidiendo misericordia con el alma desnuda. Andrés levantó la vista hacia Jesús, con la voz quebrada por los sollozos. Tenía tantas dudas, dijo, buscaba respuestas en los gritos de los hombres, pero ahora entiendo, la respuesta eres tú. Y en ese preciso instante sintió que la mirada de Jesús se posaba en él. Era como un abrazo cálido que lo atravesaba por completo. No hubo palabras, pero dentro de su corazón escuchó con claridad, no temas, aquí estoy. La sensación fue tan real, tan pura, que Andrés rompió a llorar de nuevo, liberando todo el dolor que había cargado durante semanas. Cerca de él, doña Carmen levantó también la vista, y cuando sus ojos se cruzaron con los de Jesús, no pudo decir nada. Solo se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, segura de que jamás existiría un instante más grande que ese. El pastor Julián se dejó caer en la silla detrás del púlpito. Su cuerpo parecía de piedra. Respiraba con dificultad, y toda la arrogancia que lo había sostenido durante años se desvanecía ante la presencia de aquel que no necesitaba demostrar poder para imponer verdad. En su rostro solo quedaba miedo. Nadie se movía. El ambiente estaba impregnado de una fuerza tan abrumadora que parecía detener el tiempo. Algunos cerraban los ojos, otros mantenían la mirada fija en Jesús, conscientes de que estaban frente a lo eterno. Y aunque aún no había pronunciado palabra, todos entendían que su silencio decía más que cualquier sermón humano. Entonces, finalmente, Jesús habló. Su voz era serena y profunda, como si no saliera solo de sus labios, sino del mismo corazón de cada persona que lo escuchaba. «Hijos míos», dijo con ternura y autoridad, «¿por qué permiten que la soberbia divida lo que el amor quiso unir?» Las lágrimas volvieron a fluir. Muchos se cubrieron el rostro, incapaces de sostener su mirada. Otros se aferraban al suelo, temblando, como si temieran que el instante se desvaneciera. Jesús dio un paso al frente, y cada movimiento suyo irradiaba calma y poder al mismo tiempo. He escuchado sus oraciones, sus dudas y sus ofensas. No vengo a reírme de ustedes, sino a recordarles que el reino no se construye con desprecio, sino con humildad y respeto. Doña Carmen, todavía de rodillas, levantó la cabeza y con voz trémula preguntó, «Señor, ¿y nuestra Madre Santísima?» Él se burló de ella. Jesús la miró con infinita compasión y respondió, ¿acaso un hijo se burla de la madre que le dio la vida? Mi madre fue elegida por el Padre, llena de gracia, para darme carne y voz. Quien la desprecia, desprecia el amor que me envió. Un suspiro colectivo recorrió la multitud. Muchos comenzaron a llorar, esta vez no por miedo, sino por alivio y gratitud. El pastor Julián, aún sentado, intentó hablar de nuevo. Su voz salió entrecortada, yo solo quería mostrar la verdad. Jesús volvió su mirada hacia él, sin enojo, solo con la claridad de quien revela lo que está oculto. La verdad no necesita burlas ni desprecio, dijo. La verdad es amor, y tú la convertiste en látigo. No vine a dividir a los hermanos, sino a unirlos en un solo corazón. Julián bajó la cabeza. El orgullo que lo había sostenido se desmoronó. Sentía el pecho apretado, como si cada palabra de Jesús lo despojara de todo lo que había sido. Jesús entonces miró a la multitud y dijo, no permitan que las voces de la soberbia los alejen de lo esencial. No se salvan con gritos, sino con obras de amor. El respeto y la misericordia son los pilares de la fe.
Andrés sintió que esas palabras lo atravesaban como una flecha. Recordó sus dudas, las veces que pensó que la fe de su madre y la de Carmen eran solo costumbres vacías. Ahora comprendía que esa fe era amor en su forma más pura, el mismo amor que Jesús enseñaba con su sola presencia. Un joven entre la multitud alzó la voz y preguntó, «Señor, ¿cómo sabremos si seguimos el camino correcto?» Jesús lo miró con dulzura y respondió con una sencillez que estremecía, «Donde haya amor verdadero, allí estoy yo». Un murmullo de aprobación recorrió el lugar. La gente se abrazaba, lloraba, pedía perdón entre sí. Hombres y mujeres reconciliándose, familias que habían estado divididas volvían a unirse. Maridos que habían discutido con sus esposas la noche anterior se miraban a los ojos con arrepentimiento, sabiendo que, desde ese instante, el amor volvía a hacer su camino. Los hermanos que antes se habían dado la espalda ahora se tomaban de la mano con lágrimas en los ojos. Jesús extendió sus brazos con serenidad y dijo con una voz que parecía abrazar el alma de todos, «No he venido a condenarlos, sino a recordar a este pueblo que la fe no se alimenta de insultos ni de miedo. He venido para recordarles que mi madre es bendita porque creyó y obedeció, y que cada uno de ustedes está llamado a vivir con esa misma confianza y humildad». Doña Carmen, completamente conmovida, sollozaba sin contenerse, repitiendo entre lágrimas, «Gracias, Señor, gracias por no olvidarte de nosotros». En ese momento el ambiente se llenó de una paz indescriptible. Era como si el aire hubiera cambiado su peso, como si todo el odio, la división y el orgullo hubiesen sido borrados por una brisa invisible. El silencio que siguió no era de miedo, sino de reverencia. Julián, con los ojos nublados por las lágrimas, respiraba con dificultad. Toda la seguridad que había mostrado ante el pueblo se desmoronaba como arena entre los dedos. Frente a aquella presencia divina ya no quedaba el pastor soberbio, sino un hombre quebrantado, pequeño, desnudo ante la verdad. El mensaje había sido entregado, y aunque cada corazón lo comprendía de manera distinta, todos coincidían en lo mismo: el amor de Cristo había descendido sobre ellos para recordarles lo esencial. Poco a poco, el resplandor que envolvía el altar comenzó a apagarse suavemente, dejando tras de sí un eco eterno, una sensación que permanecería viva en la memoria del pueblo. Aunque la figura de Jesús ya no se distinguía con claridad, su presencia seguía impregnando cada rincón, como si el aire aún conservara su voz. Nadie quería moverse. Todos temían que el más leve gesto rompiera el milagro que acababan de presenciar. Andrés fue el primero en levantarse. Sus piernas temblaban, pero su mirada estaba firme, encendida con una luz que nunca antes había tenido. Se volvió hacia la multitud y con voz fuerte dijo: «He dudado durante semanas, buscando respuestas en los gritos de un hombre, pero hoy comprendí que solo el amor y la fe son la verdad. Desde este momento viviré para honrar a Cristo y a su madre». A su alrededor se escucharon murmullos de aprobación y lágrimas contenidas. Doña Carmen se acercó con paso lento, aún con las mejillas húmedas, y le tomó las manos entre las suyas. «Hijo, sabía que el Señor tocaría tu corazón. Nunca olvides lo que viste hoy, nunca», le susurró. Andrés asintió profundamente, sintiendo un calor nuevo que le recorría el pecho. Ya no había dudas ni temor, solo una llama viva de fe y propósito. Mientras tanto, Julián seguía sentado, encorvado, con la mirada perdida en el vacío. La arrogancia que lo había sostenido se había disuelto. Cuando por fin habló, su voz fue apenas un murmullo, casi un lamento. «Perdón, yo solo quería que me escucharan», dijo, con los ojos enrojecidos. Doña Carmen se acercó despacio. Muchos habrían esperado verla enfrentarlo, reprocharle sus ofensas, pero ella, con infinita compasión, extendió su mano y le respondió con suavidad: «El Señor también te escuchó hoy, pastor. Si de verdad deseas seguirlo, comienza por reconocer que la soberbia nunca conduce a la verdad». Julián levantó la mirada, y en sus ojos se veía un océano de vergüenza y arrepentimiento. Se cubrió el rostro con ambas manos y rompió a llorar, un llanto profundo, desgarrador, que lo sacudía por dentro.
nadie lo juzgó, nadie lo señaló. El silencio del pueblo lo rodeó con respeto, porque todos entendían que incluso en su caída había gracia. Mateo, el sacristán, se acercó a Andrés mientras la multitud empezaba a dispersarse poco a poco. Hermano, dijo con voz firme, lo que vivimos hoy no fue solo un milagro, fue un llamado a despertar. Andrés lo miró con determinación y asintió. Tienes razón. No podemos volver a ser los mismos. Debemos reconstruir lo que la división destruyó. Ambos se miraron con una mezcla de esperanza y compromiso. Los jóvenes que antes se habían mantenido al margen comenzaron a unirse a las oraciones de las mujeres. Algunos de los seguidores de Julián, aquellos que lo habían defendido con furia días atrás, se acercaron a doña Carmen con lágrimas en los ojos para pedirle perdón. Ella los abrazó uno a uno, repitiendo con ternura, la Virgen nunca abandona a sus hijos, y Cristo siempre nos abre los brazos. Esa noche el pueblo entero se llenó de luz. Las casas se iluminaron con velas colocadas en las ventanas. No fue una celebración planeada, sino un gesto espontáneo de gratitud. El aire olía a copal, a flores y a tierra húmeda por las lágrimas que habían caído durante el día. En su casa, Andrés encendió una vela frente a la imagen de la Virgen que siempre había estado en la sala, la misma que tantas veces había ignorado. Esta vez se arrodilló, con la voz temblorosa, y murmuró, perdóname por mis dudas. Gracias por guiarme hasta la verdad. Prometo honrarte siempre, junto a tu hijo. Desde la puerta, su madre lo observaba en silencio, con los ojos llenos de orgullo y ternura. Sabía que algún día tu corazón escucharía, susurró. El pueblo, que días atrás había estado al borde de la división y la violencia, ahora respiraba un aire nuevo, un aire de reconciliación. No todo estaba resuelto, pero algo esencial había cambiado para siempre. Todos habían visto, todos habían sentido, y nadie podía negar lo ocurrido frente al altar. El pastor Julián abandonó el templo en silencio al caer la noche. No se despidió ni intentó justificar sus actos. Caminó cabizbajo hacia la oscuridad, con el peso del orgullo derrumbado y la semilla de un arrepentimiento que apenas comenzaba a germinar. El amanecer trajo consigo un aire distinto. Después de tantas noches de tensión y miedo, el pueblo despertó con una paz nueva, serena. Desde temprano, las campanas de la Iglesia Católica comenzaron a sonar, sus repiques resonando entre los cerros como un llamado a la unidad. Sin que nadie lo organizara, los habitantes se reunieron para preparar una procesión en honor a la Virgen de Guadalupe. Las mujeres decoraban las calles con flores de cempasúchil y listones de colores vivos, mientras los hombres levantaban arcos de palma adornados con papel picado. Los niños corrían entre ellos, agitando banderitas verdes, blancas y rojas, riendo y ayudando a encender las veladoras que iluminarían los altares improvisados. Andrés y Mateo se unieron a los preparativos, cargando tablones y ayudando a construir la tarima donde reposaría la imagen de la Virgen durante la procesión. Nunca había sentido tanta alegría ayudando en algo así, dijo Andrés, con la voz llena de emoción. Antes me parecía solo una costumbre, pero ahora entiendo que esto es parte de lo que somos. Mateo sonrió, limpiándose el sudor de la frente. Hoy no solo celebramos a la Virgen, Andrés, hoy celebramos que el pueblo volvió a ser uno solo. Al caer la tarde, la procesión comenzó. La imagen de la Virgen de Guadalupe, adornada con rosas y girasoles, fue colocada sobre andas que los jóvenes cargaban con orgullo. Andrés y Mateo iban entre ellos, caminando con paso firme. La multitud los seguía, rezando el rosario y entonando cantos marianos. El sonido de los mariachis llenaba el aire, con guitarras, trompetas y violines que daban un tono de fiesta sagrada al ambiente. Grupos de danzantes con penachos coloridos se unieron, marcando el ritmo con tambores y cascabeles, mezclando lo indígena con lo cristiano en una armonía que parecía eterna. Todo el pueblo vibraba al unísono, como si sus corazones latieran al mismo compás. Al frente, doña Carmen avanzaba con una vela encendida entre las manos, iluminando el camino con la fe que había sostenido a todos.
Su rostro irradiaba una serenidad profunda, una luz que parecía nacer del alma misma. Varias mujeres se acercaban a su alrededor, agradeciéndole con emoción por no haberse rendido ante la burla y por haber mantenido la fe firme cuando muchos habían flaqueado. Ella, con una humildad que conmovía, respondía siempre lo mismo: no fui yo, fue la Virgencita, que jamás nos dejó solos. Las calles empedradas del pueblo resplandecían bajo la luz temblorosa de cientos de veladoras. El aire se impregnaba de un perfume que mezclaba incienso, copal y flores frescas, creando una atmósfera tan pura y cálida que parecía subir directamente al cielo. Los rezos se extendían como un río de fe, constante y poderoso, fluyendo entre las voces del pueblo. En medio de aquel murmullo sagrado, Andrés levantó la vista hacia el cielo estrellado y, con el corazón latiendo fuerte, murmuró en silencio: «Gracias, Señor, gracias por mostrarnos el camino». Las estrellas parecieron responderle con su brillo, y él sintió en el pecho una calma nueva, un pulso lleno de certeza y esperanza. Los ancianos caminaban sonriendo, apoyándose en sus bastones, repitiendo que nunca antes habían visto una procesión tan viva, tan llena de fervor. Durante semanas habían llorado la división, pero ahora caminaban alegres, reconciliados con su fe. Los jóvenes, aquellos que antes habían dudado o seguido las palabras del pastor Julián, ahora entonaban los cantos con entusiasmo, recuperando la herencia espiritual de sus padres y abuelos. La procesión avanzó hasta la iglesia católica, donde el sacerdote los recibió con los brazos abiertos y una emoción difícil de ocultar. El templo, adornado con guirnaldas de flores, resplandecía bajo la luz de las velas. Cuando todos entraron juntos, el eco de las voces rezando el Ave María estremeció las paredes, como si la misma iglesia respirara junto al pueblo. Andrés, al colocar la imagen sobre el altar, sintió dentro de sí el inicio de una nueva etapa. Miró a Mateo y le sonrió con complicidad. «Hoy comprendí», dijo, «que la fe no es solo rezar, es vivir unidos, respetando lo que somos». Mateo asintió con convicción. «Y también defender lo sagrado, como lo hizo doña Carmen». El pueblo, ahora reconciliado y lleno de gratitud, celebró hasta entrada la noche. Las risas, los cantos y las oraciones se entrelazaban en un mismo eco que parecía gritar al mundo: después de la prueba, habían renacido más fuertes, más unidos. Al día siguiente, el amanecer trajo un silencio distinto. Ya no era el silencio tenso de días pasados, sino uno apacible, lleno de paz. El aire olía a flores marchitas que habían quedado regadas por las calles, y el humo de las velas consumidas aún se elevaba suavemente en algunos altares. La gente caminaba despacio, con sonrisas sinceras, saludándose unos a otros como si algo invisible los hubiera reconciliado para siempre. Doña Carmen salió temprano de su casa, con su rebozo azul y el rosario entre las manos. En la esquina la esperaban varias vecinas. «Usted nos sostuvo cuando muchos dudamos», le dijo una de ellas, con los ojos llenos de lágrimas. Doña Carmen negó suavemente y respondió con voz tranquila: «Yo también tuve miedo, hermanas. Solo me aferré a la Virgen, y ella no me soltó la mano. El milagro no vino por mí, sino por nuestra fe compartida». Mientras tanto, en la plaza, Andrés conversaba con un grupo de jóvenes. Su voz era firme, llena de una convicción que jamás había tenido. «No podemos olvidar lo que vimos», decía. «Jesús se presentó ante nosotros. Nos enseñó que la fe verdadera no se impone con gritos, sino con amor, y que nuestra Madre Santísima forma parte de ese amor. Si vivimos con esa certeza, nada podrá dividirnos otra vez». Mateo, que lo escuchaba, sonrió. «Tal vez nuestra misión ahora sea mantener viva esta unidad. No basta con haber presenciado el milagro, debemos vivirlo cada día». Los jóvenes asintieron con entusiasmo. Algunos propusieron ayudar en la iglesia, otros visitar a los enfermos del pueblo. La energía era contagiosa, y por primera vez en mucho tiempo, los corazones ardían con un propósito común. El recuerdo del pastor Julián todavía pesaba sobre algunos.
Había desaparecido en silencio y nadie volvió a verlo. Unos lo juzgaban, otros sentían compasión. Pero cuando doña Carmen escuchó palabras duras sobre él, simplemente dijo con serenidad: no olviden que también es un hijo de Dios. Quizá ahora esté viviendo su propio camino de arrepentimiento. Oremos por él, no lo condenemos. Sus palabras se esparcieron como una brisa suave que sembró aún más paz. El pueblo comprendió entonces que el verdadero milagro no había sido solo ver a Jesús, sino aprender a mirar al prójimo con misericordia. Con el paso de los días, la iglesia comenzó a llenarse cada domingo. Hombres, mujeres y niños acudían con renovado fervor, llevando flores, veladoras y oraciones. El sacerdote apenas alcanzaba a atender todas las confesiones y misas, porque todos querían reconciliarse con su fe y con sus hermanos. Andrés, quien antes había vivido entre dudas, ahora ayudaba como catequista. Con voz apasionada, les contaba a los niños lo que había experimentado. Yo también tuve miedo, también dudé, pero cuando lo vi, comprendí que Jesús nunca nos abandona, y que la Virgen es nuestra Madre, siempre dispuesta a llevarnos hacia Él. Los pequeños lo escuchaban con los ojos brillantes, llenos de asombro y fe. El tiempo pasó, pero el recuerdo de aquel día jamás se borró. Cada año, el pueblo organizaba una gran procesión para conmemorar la aparición. Llegaba gente de comunidades vecinas, y la devoción crecía con cada celebración. Aquella pequeña iglesia se transformó en un faro de esperanza, una luz que iluminaba más allá de sus calles. En las noches tranquilas, doña Carmen solía sentarse junto a la ventana con su rosario, mirando las estrellas. A veces Andrés se unía a ella, compartiendo un silencio lleno de gratitud. ¿Te das cuenta, hijo?, decía ella. Lo que vivimos no fue solo para nosotros, sino para los que vendrán después. Andrés asentía, recordando el rostro de Jesús frente al altar. Lo sé, doña Carmen, y te prometo que nunca dejaré de contarlo. El eco de esa promesa se mezclaba con las voces del pueblo unido, que había renacido en la fe. La historia de aquel milagro se convirtió en un testimonio, en un legado, en una esperanza que seguiría viva por generaciones. Nadie podía negar que en aquel rincón de Michoacán, un día, el cielo se abrió para recordarles que el amor siempre vence a la soberbia. Querido espectador, si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal y seguir compartiendo conmigo relatos que fortalecen la fe. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo, donde descubrirás otra historia que te conmoverá profundamente.